Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Yo soy Enrique Roblonsky y damos comienzo al programa de esta semana. Con nosotros en esta primera parte del programa, Rosario Lara. Bienvenida, Rosario, nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y otra vez, pues, con mucho gusto aquí con ustedes y agradeciendo la oportunidad, como siempre, de Muy comentar bien. Y algunas tenemos cosas. Perfecto, y tenemos un programa variado. En la primera parte vamos a estar conversando y vamos a comenzar con Rosario. eh, Hablando como siempre de literatura, esta vuelta no de literatura latinoamericana, sino de literatura mundial, un libro que ella estaba leyendo y nos va a contar sobre eso. Luego, en la segunda parte del programa, habrá, por supuesto, la editorial de todas las semanas. Hablaremos de noticias de Latinoamérica y algo muy, muy especial para todos los niños de niñez en edad y los niños de corazón, porque vamos a estar dedicándole la segunda parte del programa, una buena parte de eso, a los niños y canciones para niños. Así que no se lo pierdan, estén atentos y aquí vamos, la revista al aire. Y Rosario, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Pues mira, ahora les traigo es un conjunto, es una obra de Andrea Simán. Él es un autor egipcio, nació en Alejandría, pero tuvo que salir de su país a la edad de 15 años por la persecución que había en Egipto hacia los judíos. Entonces él emigró primero de Egipto, pasa a Francia, de Francia pasa a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos. Incluso él dio clases en Bard College. Y el nombre es Andrea Simán, y la obra que voy a comentar es Homo Irrealis. Es un conjunto de ensayos y más que nada es una reflexión sobre el tiempo, pero sobre el tiempo que él denomina irreal. Es decir, para Andrea Simán, nosotros, los seres humanos, vivimos no ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, sino en un tiempo hipotético. Un tiempo en el que las cosas, es decir, en que las cosas o los hechos se quedaron como en el aire, en el limbo, cosas que pudieron haber sucedido, pero que no sucedieron y que en el futuro podrían suceder, pero siempre surge la interrogante. Y para él, ese tiempo existe, el simple hecho de podernoslo imaginar y de plantearnos preguntas sobre este tiempo irreal, no quiere decir, no significa que se anule por sí mismo, sino que son posibilidades que tenemos pues todos los seres humanos. Y según es el tiempo y sí, el tiempo subjetivo es el tiempo del futuro, hipotético es el tiempo de la duda. Y para Simán, los seres humanos estamos como anclados más en ese tiempo, es decir, en el tiempo de las incertidumbres, de lo que pudo haber sido y no fue, pero que todavía puede ser, y no por eso deja de ser irreal. Y él va construyendo sus ensayos a partir de diferentes autores como Dostoyevsky, James Joyce, Pessoa, Freud. Y, y para él prácticamente
no concibe dentro de este tiempo irreal, pero no falso, no inexistente, no concibe al ser humano como una unidad, como un todo monolítico que no tiene divisiones. Para él, nosotros los seres humanos constituimos diferentes yos, es decir, el yo de la niñez, el yo de la adolescencia, el yo de la juventud, el yo que puedo llegar a ser y que tal vez nunca sea, el yo que voy a llegar a ser y que todavía no tengo ni idea quién voy a ser en el futuro. Y analiza todos estos hechos, sobre todo a partir de la añoranza, es decir, del deseo del yo que era algunos años atrás, volverlo a revivir, volverlo a sentir. Entonces, para Simán estamos como en ese tiempo movidizo que añoramos, las sensaciones, los recuerdos, nuestros sueños que teníamos en el pasado y que proyectamos hacia el futuro, pero que ahora nos dimos cuenta en el presente que algunos se realizaron y otros no se realizaron. A mí esta obra me pareció muy interesante porque yo creo que de alguna manera se puede aplicar a las vivencias de todos. Simplemente si nos retrotraemos a nuestra infancia, podemos recordar las primeras emociones ante un hecho nuevo, una ciudad nueva, una persona nueva. Y casi siempre, cuando esas sensaciones son agradables, pues casi siempre lo recordamos con añoranza y muchas veces intentamos reproducir ese estado emocional en el presente o en el futuro. Sin embargo, para Andrea Simán, eso es imposible porque es un estado emocional que se presentó en ciertas circunstancias y es muy difícil reproducirlo, pero siempre está ese deseo de repetir esos momentos y también de evitar momentos que tuvimos en el pasado y que no queremos que se repitan. Y él hace una reflexión sobre la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, y dice cómo el narrador es un narrador, es una obra de 7 tomos donde no pasa nada. Lo único que pasa es una conciencia que está reflexionando sobre el tiempo que pasa, sobre lo que pudo ser y no fue, pero que el narrador lo vive, lo siente. Y una de las cosas que me impresionó, que me sentí como que resonó conmigo, es que muchas veces nosotros imaginamos un futuro, ya sea bueno o malo. Y en el presente vivimos en función de ese futuro, es decir, nuestras emociones reaccionan a nuestra imaginación y vivimos en el presente el futuro que imaginamos y todavía no sabemos si va a suceder o no va a suceder. Y él pone el ejemplo del narrador del tiempo perdido, En busca del tiempo perdido. Siendo niño, él estaba muy unido a la abuela. Entonces la abuela enferma y el niño, antes de que muera, empieza a vivir la muerte de la abuela por anticipado. La empieza a vivir porque dice, cuando llegue el momento real, quiero estar preparado. Entonces el niño sufre la muerte de la abuela antes de que muera la abuela. Cuando muere la abuela, el niño como que no expresa emociones, es decir, no se ve muy afectado hasta que días después entra al cuarto de la abuela y se da cuenta lo que lo hace darse, ser consciente que por más que nos preparemos para un futuro que nosotros imaginamos, no hay manera de escapar a las emociones. Entonces entra al cuarto de la abuela y es entonces cuando se da cuenta que no va a volver a verla. Y ahí es cuando todos los esfuerzos que realizó, todo el sufrimiento que tuvo antes de la muerte de la abuela, pues no nos sirvió de nada. Y eso resonó conmigo porque quiero aquí contar una anécdota. Cuando la mejor amiga de mi madre murió, eh, era una señora pues que yo conocí desde que tenía 8 años y estaba muy encariñada con ella. Entonces muere esta señora y lo primero que se me viene a la mente es, mi mamá también va a morir y tengo que estar preparada para ese momento. Entonces como que en ese momento yo viví el luto de la amiga de mi madre y el de mi madre por anticipado. Por eso es que esa escena de la obra
resonó tanto y me resonó. Y efectivamente no me sirvió de nada porque cuando mi madre murió, pues experimenté la pena, el dolor. Pero lo importante de esto es que las obras de arte, sea de cualquier tipo, literatura, arquitectura, no sé, pintura, la música, dice Andrea Simán que la obra de arte se convierte en una obra de arte en el momento en que la obra de arte revela algo sobre mí. Es decir, que está ahí escondido, esperando por mí o por el espectador y le va a revelar un aspecto de nuestra manera de ser, ya sea del pasado o del presente o cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y ahí para este autor, en eso consiste la validez de la obra de arte, porque en la obra de arte nos buscamos, vamos ante la obra de arte sin saber qué es, cómo nos va a impactar, y la obra de arte no es que nos refleje, no nos refleja en el momento en que somos, sino que refleja sentimientos que a lo mejor teníamos muy soterrados, imágenes de nosotros mismos que habíamos olvidado, y, y a veces nos mueve a recordar lo que soñábamos que íbamos a hacer, pero que no fuimos, pero que podemos llegar a ser. Entonces, quise contar el ejemplo de mi propia experiencia, porque yo estoy segura que a casi todos nos ha pasado, que vivimos en ese tiempo irreal, pero que existe y que puede llegar a suceder, tal vez sí, tal vez no, y es el tiempo hipotético. Qué interesante. Eh, Me sorprendo porque obviamente tú me habías comentado el tema del día de hoy, pero yo no tuve tiempo de estudiarlo, de indagar sobre él, así que no sabía mucho de qué trata el libro de Andrea Simán, este autor egipcio que supongo por lo que tú dijiste, está viviendo hoy en día en los Estados Unidos y fue Sí. profesor de Bard College. Eh, y nos ha pasado, o me pasa a mí contigo varias veces ya, Ajá. que sin saber de qué vas a hablar, en la editorial que yo tengo en la cabeza para ese día, hay una sintonía con los temas que tú traes ese día. Ah, Eh, ok. entonces, no sé si tienes algo más que agregar sobre este autor o sobre el tema, pero te doy el espacio porque sé que te tienes que ir y luego voy a ir a la editorial que tiene Sí. que ver con esto que tú nos has contado. Pues mira, a raíz de que leí el libro, hace poco lo terminé, como que esta idea a mí el tiempo siempre ha sido un problema para mí, siempre me ha obsesionado el tiempo, de qué hacer con mi tiempo, pero leyendo a Simán, llegué a la conclusión que el tiempo no es tan importante, que lo más importante son las emociones y que nosotros recordamos el tiempo pasado no en función exactamente de lo que hicimos, sino de la emoción que experimentamos en el pasado. Y un ejemplo es, te lo voy a dar, la primera vez que yo fui a Sevilla, me impresionó y me sentí de veras que como fuera del mundo, como anclada en el pasado, porque en ese tiempo yo estaba leyendo autores del siglo XIX sevillanos. Entonces, eh, la, me invadió como una felicidad, como estoy en el lugar donde estuvieron estos autores, estoy pisando las mismas calles, estoy viendo los mismos edificios, porque pues hay muchos edificios antiguos. Entonces yo recuerdo ese momento de Sevilla, no me acuerdo bien cuál fue el recorrido que hice recién llegando a Sevilla, pero recuerdo perfectamente la emoción, y cuando regresé a Sevilla, ahí también me sentí identificada con Asimán, quise repetir ese momento de asombro y ya no pude. Entonces, recuerdo la primera vez que estuve en Sevilla, no los hechos en sí, claramente, pero sí la emoción. Y la segunda vez que volví, recuerdo la frustración que sentí al no poder repetir el asombro que sentí por primera vez. Entonces, eh, reflexionando sobre la obra de Asimán, eh,
por eso es que cuando él dice, la obra de arte te revela o te hace que te encuentres a ti misma o a ti mismo. Y a mí, lo que me reveló es que esa preocupación que yo tanto siento que siento por el tiempo, pues es hasta cierta manera superfluo. Incluso llegué a decir, escribí un pequeño texto que quiero mandar a una editorial, donde la conclusión a la que llego es que lo que existe no es el tiempo, sino las emociones que experimentamos, y las emociones no tienen tiempo, las emociones están todas mezcladas, están dentro de uno, este, surgen cuando menos no las esperamos, sin ninguna secuencia, sin ninguna cronología. Vamos a decir que son hasta cierto punto arbitrarias, no siguen un ritmo específico. Entonces eso fue lo que me reveló a mí la obra, el conjunto de ensayos de André Aciman, Homo Irrealis. Y quiero nada más decir que está publicado por Alfaguara, por si lo pueden, o sea, si a alguien le interesa, pues ¿Tienes el libro ahí sí, contigo? Muéstralo para los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Acércalo un poco más a la cámara. ahí Es se ve. André Aciman, Homo Irrealis. Muy bien, Ajá, perfecto. Muchísimas gracias, Rosario. Como siempre, interesantísimo todo lo que nos traes, y te vamos a ver nuevamente este mes entrante, que ya falta así poco es. para que comience. Yo sé que te tienes que ir, así que Sí, apenas así es. tengas que irte, te retiras, y seguimos aquí con ABC Latino, la Entonces, revista al aire. me Bien. despido. Chao, Rosario. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a seguir con la editorial. Y como acabo de decir, siempre me pasa, o muchas veces me ha pasado con Rosario, que sin conocer el tema del cual ella va a hablar, entonces ella pienso o vengo a la emisora para este programa de radio con pensamientos muy similares o alrededor del tema que ella trata. Pues bien, esta semana pasada, la semana pasada, estábamos hablando de el hacer y el ser. Y decíamos que el hacer es en donde nuestro diario vivir está más concentrado, donde nuestra mente trabaja en función de hacer. Somos seres humanos que hacen en movimiento, pero que deberíamos reconsiderar y recuperar la parte del ser, esa parte del niño interior, la parte de asombrarnos con el mundo en este momento, ¿verdad? Y para el día de hoy yo estaba leyendo, porque seguía con esos pensamientos y la dicotomía entre hacer y ser, y buscando cómo se lograba equiparar un poco, que no hubiera un abismo tan grande entre la noción de continuamente estar haciendo algo y la noción de ser parte de un universo que nos rodea. Y aquí viene lo interesante relacionado con el libro de André Simán, que hablaba del futuro y del pasado, ¿verdad? Y de las emociones que mencionaba también Rosario. Pues la neurociencia, ustedes saben que a mí me gusta mucho traer datos científicos que corroboren de cierto modo todo ese conocimiento milenario que como humanidad traemos con nosotros. Pero la neurociencia hoy en día nos dice que nuestra mente, este Homo sapiens caracterizado por la mente, este cerebro que hay dentro nuestro, esta computadora de 8.000 millones de neuronas, actuando, intercambiando información sin parar. Esa es nuestra mente, esta gran computadora que tenemos
adentro nuestro, 8.000 millones de neuronas funcionando continuamente al unísono y conectándose y recibiendo información de todas las partes de nuestro cuerpo, de todas las partes de nuestro ser, lo que somos, ¿verdad? Y la neurociencia nos dice que luego de analizar por mucho tiempo ya así cómo funciona la mente humana, ha descubierto que en el ser humano actual, ustedes, yo, nosotros, los que vivimos hoy en día, esta generación o esta humanidad, pasamos alrededor del 50% del tiempo o más en el futuro o en el pasado. Nuestra mente se acostumbró a estar en el futuro y a estar en el pasado y no en el presente, este momento. Y la neurociencia nos está diciendo que la mente, esta poderosísima computadora, trabaja a partir de hábitos formados. Y entonces nos dice, y nosotros lo hemos dicho aquí en este programa muchísimas veces y en otras tantas editoriales, hemos dicho que nosotros tenemos la capacidad de vivir plenamente, solo en el presente. El futuro es incierto. El pasado ya pasó. Mientras aprendamos lo que el pasado nos entregó y rescatemos lecciones de vida, ya está, pero ya no está más con nosotros. No somos eso, somos este presente. Sin embargo, nuestro presente está totalmente influenciado por lo que pasó o por lo que va a venir, lo que imaginamos. Y acá nos relacionamos con las emociones, de las que hablaba Rosario hace tan solo unos instantes. Esas emociones que nos hacen ir al pasado o proyectarnos al futuro, pero que rara vez nos permiten vivir el presente. El ejemplo que Rosario nos dio de ella misma en su visita por Sevilla, esa visita original que hizo que algo resonara en el corazón de ella y viviera ese presente de un modo especial. Cuando ella regresó años después y quiso revivir eso, ya no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era otro presente. Quizá el lugar era el mismo, las calles eran las mismas, las referencias quizás eran las mismas, pero no lo eran. Era otro momento, porque el presente se va renovando continuamente. Y ella estaba buscando revivir algo que había quedado emocionalmente en el pasado. Y eso no puede ser. Entonces, la neurociencia nos dice que nosotros vivimos en el futuro o en el pasado, que nuestra mente funciona en función del pasado o el futuro y no el presente. Pero la neurociencia nos dice que las personas más satisfechas, más contentas en la vida diaria, son las que logran vivir en el presente, estudiando la reacción de las personas. Saben que la neurociencia tiene muchos objetos de seres humanos como nosotros, tú y yo, que analiza continuamente por muchos años, le ponen electrodos en la mente, acá en la cabeza, en el cuerpo, y van midiendo todo. Y ellos nos están diciendo hoy en día, ¿verdad?, que la gente más contenta,
la gente más satisfecha es la gente que vive mucho tiempo más en el presente. Y que aquellos que están siempre más estresados, aquellos que están más tristes, aquellos que no están contentos con la vida, son los que viven más tiempo en el pasado o en el futuro. ¿Y cómo se hace para vivir más en el presente? Porque esa es la cuestión. ¿Qué es lo que queremos nosotros si no es vivir una vida feliz? Yo creo que si le pregunto a todas las personas qué es lo que quieren, si quieren una vida feliz o una vida amargada, van a elegir una vida feliz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanta amargura en el mundo hoy en día? Y la neurociencia nos empieza a develar los secretos de cómo manejar esta computadora de 8.000 millones de neuronas. Y hay que aprender a manejarla porque la tenemos, pero nadie nos dio instrucciones, vino con nosotros. Es como que si a alguien le hubieran traído por primera vez una supercomputadora y se la dejan ahí sin explicarle cómo se hace para usarla, ¿verdad? Y sabemos que las instrucciones son fundamentales para poder aprender a utilizar cualquier tipo de herramienta. Entonces la neurociencia nos dice, esas 8.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro actuando continuamente, se han acostumbrado por nuestra forma de hacer y vivir la vida a vivir más en el pasado o en el futuro y no en el presente. Y ha formado hábitos de vida. Entonces, ¿cuál es la forma de vivir más en el presente? Es conscientemente empezar a formar hábitos de presente, de este momento, hábitos de conocernos a nosotros mismos y de empezar a usar esta maravillosa mente humana, no solamente automáticamente, no solamente en piloto automático, sino que comenzar a producir o a crear hábitos nuevos. Entonces, es como cuando uno tiene ciertas adicciones y es un hábito, el hábito de fumar, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo a mi padre, él solía fumar mucho, no exageradamente, pero sí solía fumar varios cigarrillos por día, ¿verdad? Hasta que un buen día él dejó de fumar. No hubo parches, así esos parches, no hubo grandes cosas, simplemente dejó de fumar de un día para el otro. Y yo me acuerdo una vez, no me acuerdo si yo le pregunté o él me habló, pero él me contó cómo había hecho, siendo que la adicción, el hábito de fumar, es muy difícil de dejar para tantas personas. Y mi padre me dijo algo que siempre me quedó como una enseñanza. Y él me dijo, pues un día me di cuenta que yo no necesitaba de la muletilla del cigarrillo para ser yo mismo, para ser quien soy. Entonces, ¿para qué la usaba? ¿Para qué usaba el cigarrillo si yo no lo necesitaba para ser quien soy? Y en ese momento yo comprendí, años después, que mi padre tuvo un descubrimiento hacia adentro de él mismo. Yo no sé si él se habrá dado cuenta o no,
pero él tuvo una meditación profunda sobre qué es el ser. Él se abstrajo del hacer cotidiano y se focalizó en el ser. Y desde el ser, él se observó a sí mismo y vio que ese hábito de fumar no era él y no lo necesitaba. Y en el caso de él, esa comprensión desde adentro del ser le sirvió para dejarlo, así, tal cual, de un día para el otro. Y la neurociencia nos dice precisamente lo mismo, que esa es la capacidad de nuestra mente, esas 8.000 millones de neuronas en continuo movimiento, en continuo trabajo, conectando y recibiendo información de todas las áreas de nuestro cuerpo. Y nosotros podemos, haciéndonos más conscientes de nuestro ser, de quiénes somos, cambiar hábitos de vida que nos permitan vivir mucho más en el presente, vivir mucho más este instante, que es lo único que realmente poseemos, este instante. ¿Y cómo se hace eso? Y la neurociencia nos da ciertos ejemplos. Hay una autora, una doctora española, que ustedes pueden buscar en YouTube. Ella tiene muchos vídeos, es doctora en neurociencia. Me parece una persona magnífica en su comprensión y explicación de cómo funcionamos nosotros a partir de la neurociencia, ¿verdad? Su nombre es Nazaret Castellanos. Búsquenla en YouTube. Y ella nos contaba que había ciertas cosas que podíamos empezar a hacer para ser más conscientes de nosotros mismos. Algunas de esas cosas son hacernos conscientes en distintos momentos del día de nuestra postura, de nuestra postura. Tanto nos han hablado de la postura, lo importante que es, pero ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos una postura erguida, la columna vertebral derecha, recta, funcionamos mejor. Nos conectamos más con el presente. Es lo que la neurociencia está descubriendo. Que nos conectamos más con el presente cuando caminamos, cuando tenemos nuestra espalda, nuestro cuerpo erguido, recto. Y eso es algo que ella decía, comencemos a automirarnos durante el día, a ver cómo está nuestro cuerpo y corrijamos su postura. Otra de las cosas que ella decía, muy simples para hacer, que todos nosotros lo podemos hacer, no hay que ser grandes sabios realmente. Otra de las cosas era, observémonos en un espejo durante el día. Observemos nuestras facciones faciales. ¿Qué cara tenemos? ¿Tenemos una cara sonriente? ¿Tenemos una cara de estrés? ¿Tenemos una cara tensa? ¿Tenemos una cara suave? Hacernos conscientes de nuestra expresión de la cara. ¿Por qué? Porque nuevamente la neurociencia en sus estudios ha demostrado que las personas que tienen la cara o expresan satisfacción, alegría en sus caras, están más conectadas con el momento presente. Y por supuesto, ¿a quién no le gusta estar alegre? Y claro, ya lo sabemos, pasan muchas cosas, tenemos muchos problemas. Sin embargo, aún dentro de los problemas cotidianos que cada uno de nosotros pueda tener, podemos tomarnos
unos segundos, unos minutos, un minuto cada tanto, de mirarnos en el espejo y corregir nuestra expresión facial. Corregir nuestra expresión facial y sonreír. Aunque todo alrededor nos diga que, no sé, es sonreír, sonreírle a la vida, porque eso nos está conectando a través de nuestra mente y esas 8.000 millones de neuronas con el momento presente. Y en el momento presente es en el cual podemos solucionar cualquier tipo de problemas o dificultades que podamos tener, no importa cuáles sean. Fíjense qué sencillo, observar nuestra postura y corregirla, observar nuestra cara y corregirla. Otra de las cosas que Nazaret Castellanos, esta doctora en neurociencia, decía en esta charla que acabo de ver precisamente el día de ayer a la noche, es qué es lo que comemos. Autoobservarnos cómo nos alimentamos. Cómo nos alimentamos, pero no solamente de alimentos que ingerimos, sino cómo nos alimentamos en cuanto a qué dejamos entrar dentro de nosotros. ¿Comida chatarra? Bueno, tratemos de limitarla un poco. Creemos un hábito de comer alguna otra cosa, que no sea comida chatarra. Un poco más de ensaladas frescas, un poco más de verduras, menos carne, sin eliminarla, no hace falta irse a los extremos, pero introducir pequeños cambios de hábitos. Ver con qué llenamos nuestro interior. Es música, si escuchamos música que nos aquieta, que nos tranquiliza, o es música, por ejemplo, que nos pone tensos, que nos pone nerviosos. Y ella, en Nazaret Castellanos, nos invitaba a observar qué es lo que produce distintos tipos de sensaciones en nosotros, ¿verdad? ¿Qué sensaciones producen paz, tranquilidad, armonía? ¿Qué sensaciones, qué sonidos producen lo contrario y nos llevan al estrés mental, emocional, físico, espiritual? ¿Por qué? Porque si nos hacemos conscientes de esas cosas, podemos ir eligiendo aquello que nos trae una satisfacción y una plenitud más armoniosa en la vida. Y lo que entra, lo que nosotros nos rodeamos, los seres con los que nos rodeamos, la información que dejamos que entre dentro nuestro, lo que escuchamos continuamente, sea de la radio, la televisión, influye en nosotros. Ir produciendo pequeños cambios de hábito. Pequeños cambios de hábito. En mi caso personal, ese pequeño cambio de hábito se tornó en dejar de lado el escuchar tanto los noticieros, las noticias cotidianas, y prestarle más atención a estos programas que hay tantos en YouTube, de seres que traen un mensaje de luz, de seres que nos traen y nos acercan conocimientos de la ciencia, de cómo podemos ser seres mejores. Fíjense que no son cosas difíciles de hacer.
para ir cambiando nuestros hábitos mentales, para poder vivir más en el presente, porque aquellos que viven más en el presente son seres más satisfechos en sus vidas, son seres más armoniosos, más contentos, más plenos. ¿Y no es eso lo que todos buscamos, ser más felices? Y por último, ella también recomendaba el crear espacios para poder hacer introspección o meditar. Es otra forma de llamar, de decir meditación. Pero no meditación para entrar en estados, en trances. No, 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 no. Es meditación para estar con nosotros mismos. Qué importante que es en algún momento de cada día poder abstraernos de todo lo que nos rodea y tener ese tiempo, aunque sea unos pocos minutos, donde nadie nos distraiga, ese tiempo que es solo para nosotros mismos, y sentarnos en un lugar agradable, la espalda recta, cerrar los ojos y simplemente tratar de observarnos mentalmente por unos pocos minutos, estar con nosotros mismos, es decir, encontrarnos con nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a estar con otra gente? Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros amigos, nuestros trabajos. Le dedicamos tiempo y tiempo y tiempo y situaciones. ¿Y cuándo le dedicamos tiempo a nosotros, nosotros mismos? Nuevamente la neurociencia nos dice que aquellos que aprenden a estar más conectados con su propio ser, ese del que hablábamos la semana pasada, a través de la meditación, que es una herramienta que todos tenemos a nuestras manos, son seres más felices, son seres más plenos, son seres que viven mucho más en el presente. Y estas son algunas técnicas que se pueden utilizar para dejar de vivir en el pasado que ya no existe o en el futuro que es totalmente incierto y vivir más en este presente como seres felices. Y esta es la editorial del día de hoy. Gracias. Así es, y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Y ¿por qué no vamos a un poco de música acá? Y vamos a hablar de los niños. Pero empecemos con un poco de música. Déjenme ver, porque quiero encontrar acá a ver qué es lo que tenemos. Habíamos hecho algo y quiero compartirles y que lo puedan escuchar, y aquellos que nos siguen por YouTube lo puedan también ver. Fíjense en esto, vamos a ver. Canciones para soñar, para los niños. Toca cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me voy a caer. Si no me levanto, me levantaré. A ver, a ver, a ver. Diez y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírame, señor, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey. Uno son de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, cuando hay luz se ve. A ver,
a ver, a ver. Contemos un cuento, 1, 2 y 3. Que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pichan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver. Así es, a ver, a ver. Esta hermosa canción para niños, pero también para adultos, porque tienen que seguir las letras de estas canciones. Esta es una canción, y vamos a seguir escuchando algunas otras canciones más, de María Elena Walsh. María Elena Walsh, quien ya no está más con nosotros, fue una poeta, novelista, música, escribió obras para teatro, fue escritora, compositora, quien fue mayormente conocida por sus canciones y por sus libros para niños. Ella nació en Argentina, pero sus canciones, sus libros y su obra trascendió las fronteras de un país. ¿Por qué? Porque ella nos hizo imaginar y despertar esa imaginación creadora en toda su obra, a lo largo de toda su vida, y con el ejemplo de su vida. Fue una mujer que siempre bregó por los derechos de la mujer, por afirmarse en ser quien ella era. Las invito a que lo busquen, vayan a Wikipedia, vayan a cualquier lugar así en Google, María Elena Walsh. María Elena Walsh. Nació en el año 1930, el 1 de febrero. Murió el 10 de enero del 2011 a los 80 años. Y hasta último momento siempre nos regaló toda esta hermosa sabiduría de vida. ¿Por qué digo de vida? Porque lo que acabamos de escuchar, a ver, tiene también mucho que ver con todo lo que estábamos hablando en la editorial y los que nos contaba Rosario también el día de hoy. El descubrir nuestro ser y salirnos de todo lo que nos encierra en fronteras, es decir, pintar por fuera de las líneas, dibujar fuera de las líneas de los dibujos. Y eso hace que se despierte la imaginación creadora. ¿Vieron qué lindo esa canción? A ver, y de golpe nos decía, 2 y 2 son 10. 10 por 10 son 20.000. Y así, cosas que se salen de las casillas, pero son cosas que nos hacen abrir nuestra mente a algo nuevo y hacen que los niños no pierdan esa facultad tan importante de soñar, de descubrir la vida. Y nosotros los adultos recuperemos ese niño interior que alguna vez perdimos. Sigamos un poco más con María Elena Walsh y estamos hoy dedicándole este segmento del programa a los niños, precisamente porque en agosto en Argentina se celebra el Día del Niño. Ustedes saben que en el mundo las Naciones Unidas declararon que los países del mundo tenían que elegir un día para ser declarado Día del Niño y cada país eligió distintos
días a través del año. Desgraciadamente no se pudieron ponerse de acuerdo y que todo el mundo celebrara el Día del Niño en una fecha en especial. Hubiera sido maravilloso. Pero cada país tiene su propio Día del Niño. Las Naciones Unidas hicieron este llamado primero en el año 47, luego en el 54. En Argentina, mucho tiempo atrás, se declaró el Día del Niño en agosto. Por mucho tiempo fue el primero domingo de agosto y luego se llevó, por esas convenciones de la vida, se llevó al tercer domingo de agosto. Así que como estamos en agosto, le estamos dedicando a todos los niños del mundo, a ese niño interior que todos llevamos dentro de nosotros. Y escuchémosla a María Elena Walsh a ver cómo nos ayuda a abrir y a descubrir este niño interior. El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Por un caminito de acerrín va el tranvía, tintilín, tilín. Pide una manzana y no le dan, y una esquina, tan talán, talán. Si un tranvía va por un jardín, se equivoca, tintilín, tilín. Y si choca con un capitán, paga multa, tan talán, talán. El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Si a un tranvía le brota un jazmín en el techo, tintilín, tilín, las hormigas como viajarán, ven contentas, tan talán, talán. Si un tranvía toma naranjín, se emborracha, tintilín, tilín, pero si un tranvía come pan, no se empacha, tan talán, talán. El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Este y al oeste, lloverá una flor y otra flor celeste, el jacarandá. Vieja está en la cueva, ya saldrá para ver qué bonito nieva el jacarandá. Para ver qué bonito nieva el jacarandá. Y en las ardillas jaja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la verde dibujado está con espuma y papel de seda. Jacarandá, el viento como un brujo vino por acá,
su cola barrió el dibujo. Jacaranda pasa por la escuela. Los chicos quizás se pondrán más cara de jacaranda. Se pondrán más cara de jacaranda. Y esta era María Elena Walsh en estas canciones para soñar. Búsquenla, hay muchísimas canciones, muchos vídeos en YouTube. Si tienen niños pequeños, si quieren pasar un momento agradable con los más pequeños y ustedes mismos también, búsquenla. María Elena Walsh, Canciones para soñar, lo que trajimos hoy en día en celebración del Día de los Niños y dedicado a todos los niños del mundo y al niño que dejamos dentro nuestro ahí perdido, pero que hoy firmemente nos proponemos recuperar, sacarlo a la luz, sacarlo a flote, afuera, y hacer que vuelva a sonreírle a la vida, a deslumbrarse por la vida. Y esto es ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de esta región. Recuérdenos que también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, ABC Latino Media Network. Y también pueden encontrarnos en nuestra página de internet www.abclatino.net. Y les recordamos como despedida que ABC Latino tiene 2 programas semanales. No solamente la revista al aire que están siguiendo ustedes en este momento, sino también que hay otro programa que es Mesa de Barrio. Y en Mesa de Barrio van a encontrar esas conversaciones francas, analizando temas de interés para los latinos en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, reunidos a través de las distancias y analizando lo que ocurre en toda nuestra continente, de norte a sur. Todo lo que afecta a los latinos en Mesa de Barrio. Y en las próximas emisiones de Mesa de Barrio estamos teniendo algo muy especial. No se lo pierdan. También pueden ir a nuestro canal de YouTube, ABC Latino, y en los playlists van a encontrar Mesa de Barrio, van a encontrar la revista al aire, también van a encontrar todo lo relacionado a nuestras secciones de la revista mensual de cada mes, esa revista bilingüe y multimedia, que si aún no la reciben, gratuitamente por supuesto, pueden escribirnos un email a info@abclatino.net y ahí nos pueden pedir recibir la revista mensual. Muy bien, y así llegamos al final de este programa del día de hoy. Qué lindo ser niños, qué lindo poder volver y regresar y sacar al niño interior que tenemos en nosotros. Chao, nos vemos la semana próxima. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.